Perfecto. Eh, el, lo que el modelo que vamos a desarrollar acá de resistencia a materiales, que es flexión, probablemente sea el tema más importante estructural que ustedes van a ver en la carrera. ¿Por qué? Porque muchos de los elementos estructurales se calculan a flexión. O sea, después se le seguiría después solicitación axil, pero la flexión, ustedes intuitivamente pueden ver que cuando quieren romper una barra, siempre van a tratar de hacer flexión, porque es con el que menos fuerza se rompe. Entonces, si una barra tiene distintos esfuerzos, es muy probable que el más crítico sea flexión. Entonces uno utiliza los conocimientos estos de flexión para imaginarse a veces estructuralmente cómo trabaja una barra. Si bien después utilice otro método para calcular, está bien, es lo primero que uno tiene en mente para ver estructuralmente, salvo que no trabaje a flexión. Pero sí, casi, o sea, muchas cosas están trabajadas a flexión. También si uno, por ejemplo, agarra un árbol que tiene un montón de ramas, algunos van para arriba o algunos van para abajo, va a ver que el árbol tiene su parte fisiológica, es algo muy compleja, pero tiene una parte estructural. De hecho, los humanos usamos el árbol también para hacer estructura, la madera. Eh, y van a ver que el árbol está a flexión en general, porque si bien el tronco es vertical y tiene que aguantar el peso del árbol, en general, en general le sobra. O sea, el tronco eh, falla cuando hay flexión, está bien, cuando viene un viento de costado, ni hablar las ramas que tienen el viento y el peso propio. Está bien, entonces todas las ramas del árbol y cualquier plantita el árbol las hace, por decirlo así, o las plantas, a flexión, ¿está bien? Y la solicitación axil no es muy importante, el corte es prácticamente despreciable. Y así con un montón de cosas que ustedes trabajen. Por ejemplo, la lapicera con la que escriben, si les va a romper, se va a romper por flexión. Entonces la resistencia que tiene la lapicera es a flexión. Está bien. Y se podría ver como flexión también, aunque es una placa, pero la tapa de la notebook con la que están trabajando, el cuerpo del celular, está bien, todo lo pueden ver a flexión. Ustedes van a agarrar el cuerpo del celular, van a ver que el espesor mínimo del celular, salvo que sea uno de esos nuevos que se flexionan, el espesor mínimo del celular en general está dado por la resistencia a la flexión, ¿está bien? Porque no se le tiene que romper. Entonces, tiene que tener cierto momento de inercia. Entonces, es un tema estructural muy importante, que nosotros vamos a desarrollar ahora aproximadamente en un mes, con la parte de ver la distribución de tensiones, el estado de tensión y ver las deformaciones de flexión. ¿Está bien? Acá lo que ven, bueno, es una barra que está flexionada, y acá lo que ven es, uy, ¿por qué no me deja marcar? Perdón, Y acá lo que ven de este lado es la distribución de tensiones en una sección de una barra sometida a atracción. Entonces vamos a proceder de la misma manera en que solicitación axil. Vamos a realizar unas hipótesis y a partir de la hipótesis, que es una sola prácticamente, vamos a deducir la distribución de tensiones. Si tenemos la distribución de tensiones, vamos a tener el estado de tensión y con eso vamos a poder ver si algo se rompe o no, dimensionar, y después vamos a calcular también las deformaciones, lo cual nos va a permitir calcular la deformación de una barra existente o dimensionar por rigidez para que no pase cierta deformación que queremos, que se suele hacer mucho en las vigas. Empezando, nosotros vamos a desarrollar la teoría para flexión pura. No confundir con flexión simple. Flexión pura es cuando el corte es cero. Entonces, la teoría de flexión se desarrolla para corte nulo. Les hago una pregunta. ¿Ustedes vieron en los diagramas que hicimos que haya flexión y el corte sea cero? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del diagrama? Algunos están practicando con los De recuperatorios. hecho, no vi ningún Sí. caso. No es muy común. Está bien, lo más común que si hay flexión, haya corte. Bueno, el tema es este, la teoría se desarrolla sin corte, pero el corte, salvo que sea inmensamente grande, después lo incorporamos y la teoría sigue siendo perfectamente válida. Si bien tiene un pequeño error, ese error es despreciable en cuanto a la resistencia de materiales. Acá puse un ejemplo donde sí tengo una parte
que es entre B y C, donde el corte vale 0. Entonces, ¿qué decimos que acá? Acá hay flexión pura. Nosotros vamos a desarrollar la teoría para esto, pero después la vamos a usar para esto y para esto, porque el error que introduce el corte es despreciable comparado con otros errores más grandes que vamos a tener en el cálculo de estructura. ¿Está bien? Pero la teoría está desarrollada para corte puro y ustedes van a ver que las deducciones son para corte puro. Acá lo que tenemos es una viga, un pedacito de viga por lo menos, sometida a un momento flexor constante en todo el largo de la viga. O sea, tengo un M de acá, no salió muy bien, y un M de acá. Está bien, entonces todo este largo está sometido al mismo momento flexor. ¿Me escuchan? Porque me parece que la conexión a internet es mala mía. Sí, Bueno, sí. bueno, Se escucha. esto, yo sí los escucho. Se escucha, sí. Se escucha, bueno, yo los escucho. Corta un poquito, pero Bueno, donde están el momento flexor, donde estarían las cargas que originaría ese momento flexor, ¿vieron cuando tenemos fuerzas en el plano? Se lo llama plano de fuerza. No quiere decir que yo no pueda lograr este momento flexor con fuerza que no esté en este plano, pero esto se lo llama plano de fuerzas. La intersección del plano de fuerza con la sección que vamos a estudiar, porque generalmente nosotros vamos a estudiar una sección en particular, en general, se llama línea de fuerzas. ¿Está bien? Entonces, esto sería como un ejercicio en el plano. Si ustedes tienen las fuerzas sobre la vertical, el momento, el vector momento va a estar sobre la horizontal. ¿Está bien? Como cuando tenemos un ejercicio en el plano, que el vector momento era perpendicular al plano. Y va a haber un plano, que después lo vamos a definir, que acá está dibujado seccionando la viga acá, que se llama plano neutro. Esto va a ser válido únicamente cuando el momento flexor sea constante en todo el tramo, perdón, y la intersección del plano neutro sobre la sección que vamos a estudiar se llama eje neutro. Más allá de que esto sea un plano o no, el eje neutro siempre va a existir. O sea, si el momento flexor cambia, y esto en lugar de ser un plano acá varía, acá siempre va a haber una línea que vamos a llamar eje neutro. Entonces, nosotros vamos a tener sobre la sección estudiada una línea de fuerza, que es donde están las fuerzas, si es perpendicular al momento, y un eje neutro. Si las fuerzas no están sobre un plano, o sea que no puedo definir una línea de fuerza, la línea de fuerza se define implícitamente como perpendicular al momento. ¿Está bien? Después lo vamos a ver un poco más en detalle, pero para saber de qué estamos hablando. Y acá viene la hipótesis fundamental de la flexión y la única hipótesis. Se llama de Navier-Bernoulli porque se ve que estos dos muchachos fueron los que la formularon, se habrán ayudado o no, la verdad que no conozco mucho la historia, y dice que luego de la deformación, las secciones de la viga, ¿qué son las secciones de la viga? Las áreas perpendiculares al eje, permanecen planas y perpendiculares al eje de la viga. Acá tenemos una viga que, esto que está acá dibujado, es la viga antes de aplicar la flexión. Y lo que ustedes ven curvado es después de aplicar la flexión. Acá tenemos marcado dos secciones cualquiera, que son dos áreas perpendiculares al eje de la viga. La hipótesis de Navier-Bernoulli dice que cuando la viga se flexione, o sea, se deforme, esas dos secciones van a permanecer planas, no van a ser paralelas ya, van a tener un ángulo entre sí, pero van a estar a 90 grados del eje de la viga. O sea, permanecen planas, giran entre sí, pero permanecen planas y son perpendiculares al eje de la viga. Cuando la viga se deforme, este es el eje baricéntrico de la viga. Cuando la viga se deforme, del lado de arriba, si se flexiona de esta manera, esta fibra se va a cortar con respecto al largo original. ¿Está bien? Fibra cortada. Y las que estén abajo de la mitad se van a alargar. Es lo que acá dice fibra alargada, pero en realidad debería marcar acá. Esto está mal, ¿eh? Acá hay un error en el dibujo. Antes el eje de la viga era recto. No lo vamos a usar mucho ahora en tensiones, pero lo vamos a ver después de deformación. Esta línea que está acá
el eje deformado se lo llama línea elástica. ¿Por qué se lo llama línea elástica? Porque nosotros vamos a trabajar siempre en el periodo elástico. O sea, ¿cuál es el periodo elástico? Primero, casi siempre coincide con la ley de proporcionalidad, o sea, la ley de Hooke. Las tensiones son proporcionales a las deformaciones. Y segundo, si quitamos la carga, vuelve a su posición original. Y el ángulo, perdón, esta distancia que se desplaza la línea elástica de su línea original, o sea, esta que está acá y esta que está acá, se llama deflexión de I, o algunos le dicen flecha. La realidad es que si nos ponemos estrictos, la flecha es la deflexión máxima, pero a muchos le dicen a toda la curva esta la flecha. Cuando uno dice la flecha es lo que se deformó la viga debido a la flexión. Y el ángulo con respecto a la horizontal que estaba la viga, que forma cada pedacito, por ejemplo, acá es este que está acá, ese ángulo lo vamos a llamar nosotros tita. ¿Está bien? El ángulo de deformación. Fíjense que acá tita vale 0, acá tiene un valor negativo o positivo según cómo pongamos los signos, y acá tiene el valor opuesto al del otro lado. Ese tita va a ser muy importante. ¿Alguna pregunta? Entonces, lo que se tienen que acordar, la hipótesis de Navier-Bernoulli, las secciones permanecen planas y perpendiculares al eje de la viga. A partir de ahora, lo único que vamos a hacer son deducciones. Esta es una hipótesis, ¿está bien? Se cumple en la realidad, pero no está demostrada. Es una hipótesis. Que se cumple bien en la realidad, por eso la seguimos usando después de muchos años, no me acuerdo la fecha, pero debe tener 150, 200 años fácil. Después lo busco. Esa es la única hipótesis que se tiene que acordar. Sigue siendo válida las hipótesis generales de la resistencia de materiales, que las deformaciones son pequeñas. Bueno, ¿qué implica que este ángulo se mantiene a 90 grados? ¿Se acuerdan a qué llamábamos variación de ángulo en la deformación? ¿Alguno se acuerda? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho, si tengo un cuadradito, lo puedo estirar o lo puedo transformar en un rombo? A esto lo llamábamos deformación específica longitudinal, y a esto ¿cómo lo llamábamos? ¿Distorsión? Distorsión. ¿A qué tensión estaba asociada epsilon? La tensión de corte, ¿no es? No, a sigma. Gamma, que era la distorsión, no es igual, está asociada, ¿no? La verdad que no sé el símbolo matemático, a la tensión tangencial. ¿Se acuerdan? O sea, sigma es lo que va a hacer que algo se estire, y las tau es lo que va a hacer que algo cambie de ángulo. ¿Lo ven esto? ¿Se acuerdan de la introducción? Sí. Bueno, ¿qué pasó acá con los ángulos? No variaron. Por lo tanto, si los ángulos no variaron, si gamma es igual a 0, tau va a ser igual a 0. Entonces, a partir de que tau es igual a 0, gamma es igual a 0. En realidad, perdón, gamma es igual a 0, porque los ángulos no cambiaron. Lo que era 90 sigue siendo 90. Por lo tanto, sobre esta, acuérdense que si hago algo sobre esta línea y sobre esta línea, gamma es igual a 0. Hay que ver qué pasa a 45 grados, ¿no? Pero sobre X e Y, gamma es igual a 0. Si gamma es igual a 0, por la ley de Hooke, la tensión tangencial en la sección es igual a 0. Esta era una de las ecuaciones de equivalencia. Si tau zi, no lo dije, pero para nosotros va a ser como siempre el eje z. Si tau zi es igual a 0, la integral de tau zi en toda el área va a ser igual a 0. Che, acá hay un error, ¿eh? Esto no va. Esta ahí no va, lo tengo que corregir. Por lo tanto, el corte va a ser igual a 0. ¿Está bien? Nosotros habíamos dicho ya que íbamos a trabajar con corte igual a 0, o sea, flexión pura. Y por tau ser igual a 0, también va a ser nulo el corte en X, y por tau igual a 0, también va a ser nulo el momento torso. ¿Alguna pregunta? ¿No?
Seguimos entonces. Acá es donde vamos a desarrollar la teoría de la distribución de tensiones. Lo que tengo acá es una sección de viga y acá tengo un pedacito de largo de viga. ¿Está bien? Esto está rebatido. Fíjense, yo puse acá un eje X y un eje Y con un ángulo beta entre sí, no están a 90 grados. Voy a analizar un diferencial de área que está a una distancia Y del eje X y una distancia X del eje Y. Al eje X lo voy a llamar línea neutra. ¿Qué es la línea neutra? La línea que no se estira, donde pasan las fibras que no se estiran ni se acortan. Vieron que habíamos dicho que cuando una viga se deforma, hay una parte que se acorta y otra que se estira. Bueno, en la mitad, en algún lugar, no necesariamente en la mitad, hay una fibra que no se acorta ni se estira. Yo lo voy a llamar N. Y al eje Y, en el eje Y va a estar la línea de fuerza. La línea de fuerza, no siempre las fuerzas están sobre esta línea. Si tengo una sola fuerza va a estar sobre esta línea, pero si no, no. Pero lo más importante es que la línea de fuerza siempre es perpendicular al vector momento. Esto es un vector, al vector momento. ¿Está bien? Entonces yo tengo un momento con esta dirección, la línea de fuerza obviamente es perpendicular al momento, y a eso lo llamo eje Y. Y al eje X lo voy a llamar la fibra neutra. ¿Alguna pregunta? Por ahora no. No. Bueno, lo que yo acá tengo de la viga son dos secciones separadas un diferencial de z. Esta es una y esta es otra. ¿Qué pasaba cuando yo a la viga le aplicaba flexión? ¿Qué pasaba con las secciones? ¿Qué deformación tenían las secciones? ¿Permanecían planas? ¿Permanecen planas las secciones después de la deformación? No, se deforma. Pero permanecen planas. Es la hipótesis de Navier-Bernoulli. Vamos a volver atrás. Sí. Esa plana no se acortan. No, las secciones, perdón. Vamos a volver atrás. Sí, perdón, permanecen Las planas. secciones permanecen planas. Pero, ¿qué hicieron entre sí dos secciones? ¿Cómo estaban acá las dos secciones? Paralelas. Se Paralelas. rotaron un poco. Rotaron con respecto a ellas. Fíjense tita, empieza con un ángulo, se hace 0, que es el mismo de las secciones, y después se hace otro ángulo. Fíjense, esta sección rotó para este lado y esta sección rotó para este lado. Si las rotaron un ángulo importante. Está exagerado, pero importante. ¿Qué pasa si las secciones están más cerca? ¿Cómo es este ángulo de rotación relativo? Más chico. ¿Estamos de acuerdo? ¿No ven? ¿Me escuchan? Sí, de acuerdo. Estamos de acuerdo, ¿no? Porque esta, por ejemplo, Sí. la sección de acá permaneció recta y la de acá giró un montón, pero dos que están cerca giran muy poquito. Entonces, dos secciones que estén separadas un diferencial, ¿cuánto van a rotar una con respecto a la otra? Un diferencial de tita. Entonces, en este dibujito que hice yo, esta sección la dejé en su lugar. Y esta sección la hice girar un diferencial de tita. ¿Por qué puede girar un diferencial de tita nada más? Porque está separado un diferencial de z. ¿Está bien? Una sección que esté más lejos estará girada un tita chiquito, pero ya no diferencial. Entonces, lo que yo tengo acá en azul son las dos secciones antes de aplicar la flexión, y dejo esta quieta como referencia, y esta sección de acá giró un diferencial de tita, después de aplicada la flexión. Entonces, ¿qué pasó con todas estas fibras que están acá? Perdón, estas fibras que están acá. Antes tenían este largo, y ahora tienen este. Son más largas. En cambio, las fibras que estaban acá tenían este largo, y ahora tienen este. ¿Lo ven eso? Las de acá arriba Sí. se acortaron, y las de acá abajo se alargaron. Con una ley en particular. Fíjense una cosa, los alargamientos son proporcionales a la distancia al eje neutro. O sea, acá tengo el alargamiento mayor, en la mitad de la distancia tengo la mitad del alargamiento. Este alargamiento no es un delta L, sino que es un diferencial de delta L. ¿Por qué?
Porque si el largo original era un diferencial, el alargamiento tiene que ser un diferencial también. Entonces acá tengo un diferencial de delta L positivo, acá también pero más chico, y acá negativo porque son acortamientos. Y este ángulo es diferencial de θ. ¿Está bien? Entonces las secciones giraron, las fibras que están acá se alargaron y las fibras que están acá se acortaron. ¿Qué pasa con las fibras que están sobre el eje neutro? Permanecieron de la misma longitud. Entonces ahora esto es aplicar la hipótesis de Navier-Bernoulli. Las secciones giran y se mantienen planas. Entonces nosotros, por definición del alargamiento específico, decimos que el delta L es el largo original por el alargamiento específico. En este caso va a ser un diferencial porque el largo original era un diferencial de z. Entonces, diferencial de z por alargamiento, acuérdense que alargamiento específico, ¿qué era? Delta L sobre L0. Entonces, si estas dos cosas son diferencial de delta L queda alargamiento específico por el largo original. A su vez, por relación de triángulo, yo puedo decir que este lado, perdón, no es por relación de triángulo, es por trigonometría, es I por diferencial de θ. ¿Está bien? En realidad no es exactamente si esto no fuera un ángulo diferencial, ¿está bien? Porque esto es debería ser el seno de θ por I, si no fuera diferencial. Pero ¿cuánto vale el seno de θ? Cuando θ tiende a 0. Tita. Entonces, el diferencial de L va a ser diferencial de θ por I. Entonces, fíjense que acá tengo diferencial de L y acá tengo diferencial de L. Los igualo y me queda esta relación. Que si yo despejo epsilon al alargamiento específico, me queda la variación de θ con respecto a 0 por I. O sea, voy a tener epsilon cuando tenga variación de θ a lo largo de la longitud de la barra. No cuando tenga θ. Voy a tener alargamiento específico, por lo tanto tensión, cuando θ varíe con respecto a z. Y proporcional a la distancia. Acá epsilon vale 0 y acá vale más multiplicado por la distancia. ¿Por qué por derivada de θ? Porque imagínense que ustedes tienen una barra. La giran. ¿Cambió θ? Sí. La línea con respecto a la horizontal. Pero en esta barra que está acá, ¿cuánto vale la derivada de θ con respecto a z? 0. 0, porque θ es constante. ¿Cuándo ustedes van a tener tensión? Cuando la barra se doble. O sea, tengan una variación de θ a lo largo de z. ¿Está bien? Si ustedes tienen, por ejemplo, una barra que tiene una parte recta y otra parte, perdón, se dobla acá y después sigue recta, donde sigue recta las tensiones van a ser 0. ¿Por qué? Porque la derivada de θ con respecto a z es 0. Ustedes van a tener tensiones donde la barra está doblada. ¿Está bien? Porque lo que importa no es el valor de θ, sino el valor de la derivada de θ. Por ley de Hooke, donde sigma es epsilon por módulo de elasticidad longitudinal, podemos tener la tensión normal. ¿Está bien? La tensión normal es proporcional al alargamiento específico. ¿Cuál es la ley de proporcionalidad? El módulo de elasticidad longitudinal. Entonces, ahora ya fíjense que tenemos la tensión en función de la variación de θ y la posición del eje Y. Vamos a deducir un par de cosas. Vamos a plantear las ecuaciones de compatibilidad. No, señor Pablo. Estos no son de compatibilidad, son de equivalencia. Las ecuaciones de equivalencia que me relacionaban esfuerzos característicos con tensiones. Entonces, la primera que vamos a hacer es la de esfuerzo normal. El esfuerzo normal para nosotros va a ser 0 en este caso, porque dijimos solo un momento flexor. Acuérdense que el esfuerzo normal en la integral de sigma diferencial de área, en nuestro caso es igual a 0, y donde dice sigma, voy a reemplazar esto que está acá.
E por I por la derivada de tita con respecto a 0. ¿Esta integral en qué es? Es una integral en toda esta área que está acá. ¿Qué hice yo acá? Vamos a suponer que es constante en toda el área, porque si no ya esto sí se va todo al carajo. Y la variación de tita con respecto a z, no varía en x y en y. O sea, esta es una función que va a ser función de z, inclusive su derivada. Tita va a ser función de z, y la derivada de tita con respecto a z va a ser función de z. O sea, la puedo sacar afuera de la integral, porque esta va a ser una integral en x y en y. Entonces, si me queda que esto es igual a 0, y esto, y la derivada de tita con respecto a z no es igual a 0, ¿qué es 0? La integral de y diferencial de área. ¿Alguno se acuerda qué es la integral de y diferencial de área? En una sección. Momento. Momento ¿Pero qué momento? de primer orden. Momento de Momento primer orden. inercia. No, Exactamente. No momento de inercia, momento estático o de primer orden. Entonces, ¿qué significa? Que el momento estático, en este caso con respecto a x o n, el eje neutro, es igual a 0. Atención, por favor. El momento estático, S sub n, con respecto al eje x o n, es igual a 0. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando no hay solicitación axil, el eje neutro es baricéntrico, porque no lo aclaré ahora, pero por ahí ustedes se acuerdan. Cuando el momento, la definición de baricentro era que el momento estático daba 0, porque consideraba todo el área así. ¿Está bien? El momento estático con respecto a un eje baricéntrico es nulo. Por lo tanto, si no hay esfuerzo normal, el eje neutro, o sea, el eje donde están las fibras que no se acortan y se estiran, es baricéntrico. ¿Alguna pregunta? ¿Alguno que me diga no? No, no. profe. No, profe, se entendió. Vamos a plantear otra ecuación de equivalencia. Momento flexor con respecto al eje Y. ¿Cuánto vale en este dibujo el momento flexor con respecto al eje Y? Esto le tenía que haber puesto flexor acá. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale el momento flexor con respecto al eje Y? ¿Están ahí? Está puesto acá. ¿Me escuchan? Pero, Sí, 0, sí, porque vale, fíjense cero. que ¿por qué es perpendicular? es perpendicular el momento flexor con respecto al eje Y, por cómo puse el dibujo yo, es igual a 0. Perfecto. Entonces pongo la ecuación de equivalencia. El momento flexor con respecto al eje Y es la integral de sigma por la distancia del eje Y, que es x, diferencial de área. En mi caso va a ser igual a 0. Otra vez, donde decía sigma, reemplazo con esta fórmula que está en rosa acá. Y otra vez, E por la derivada de tita con respecto a z, lo puedo sacar afuera de la integral, porque no varían a lo largo del área esta. ¿Y qué tenemos acá? ¿Alguno se acuerda de lo que es esto? ¿Hola? ¿Qué es la integral en toda el área de Ix diferencial de área? Centrífugo. Momento centrífugo, exactamente. Por lo tanto, entonces, eso va a valer 0, porque esto no puede valer 0. El momento centrífugo con respecto a los ejes X e Y es nulo. Y fíjense que son los ejes X e Y en mi dibujo. El eje X es el eje neutro y el eje Y es la línea de fuerza. Cuando dos ejes tienen momento centrífugo nulo, ¿cómo se los llamábamos nosotros? A esos dos ejes. Escuché al perro ahí, pero no lo entendí. Conjugados. Conjugados. Estos dos ejes son conjugados de inercia. Por lo tanto, la línea de fuerza y el eje neutro son conjugados de inercia. No le decimos, la verdad que es una redundancia poner ejes, porque la línea de fuerza y el eje neutro ya son ejes. Entonces no debería estar el eje. La línea de fuerza y el eje neutro son conjugados de inercia. Esto se lo tienen que acordar de memoria. Es más, podríamos decir que nosotros trabajamos con momento centrífugo, entre otras cosas, para definir conjugados de inercia. Y definimos conjugados de inercia porque donde mayormente lo vamos a usar en flexión, es en flexión. Entonces ustedes se tienen que acordar. Si no hay esfuerzo normal, el eje neutro es baricéntrico. Y la línea de fuerza y el eje neutro son conjugados de inercia siempre.
repito, o si no les pregunto, ¿qué relación hay entre el eje neutro y la línea de fuerza? ¿Y ustedes qué tienen que responder? Esto que nos habían pedido por plano. Copio. ¿Qué tienen que responder si yo les pregunto qué relación hay entre el eje neutro y la línea de fuerza? ¿Hola? ¿Están ahí? Son conjugados de inercia, bro. Que son conjugados de inercia. Eso se lo tienen que acordar. Es una de las pocas cosas que ustedes no pueden no acordarse. No pueden ir a buscar la relación entre el eje neutro y la línea de fuerza. ¿Está bien? Eso no lo pueden ir a buscar. Si no se acuerdan eso, no podemos hablar. Pueden no acordarse de fórmula, pero la relación entre el eje neutro y la línea de fuerza, que son conjugados de inercia, se lo tienen que saber. Es como que decir momento, fuerza por distancia. No pueden ir a buscar esa fórmula. ¿Está bien? Bueno, acá tenemos el dibujito, porque nos falta la fórmula más importante, que es la distribución de tensiones. Ahora puse la ecuación de equivalencia del momento flector con respecto al eje X. El momento flector con respecto al eje X no es nulo. ¿Está bien? Este ángulo que está acá, ¿qué ángulo es? Que marqué en rojo. ¿Qué ángulo es? ¿Están ahí? Hola. ¿Es beta? ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Es beta. Este es beta. ¿Está bien? Entonces, el momento flexor con respecto a X es M por seno de beta, va a ser igual, según la ecuación de equivalencia, sigma por la distancia al eje X, por la integral, perdón, en toda el área de sigma por I diferencial de área, siendo I la distancia al eje X. ¿Está bien? Acá puse M por seno de beta, que es lo que dedujimos recién, y donde decía sigma, reemplacé la fórmula que está en rosa, que dice que sigma es igual a E por I por la derivada de tita con respecto a Z. Otra vez, la derivada de tita con respecto a z lo puedo sacar afuera de la integral, y me queda la integral de I diferencial de área. ¿Se acuerdan qué es la integral en toda el área de I diferencial del área? Momento. Sí, no te escuché, ibas a decir momento de inercia. Perfecto. Momento de inercia en este caso con respecto a qué eje. X. Al eje X. Exactamente, al eje X o N, que acá en este caso coinciden. Entonces acá tengo M por seno de beta es igual a E por la derivada de tita con respecto a Z con respecto a N. Y E, derivada de tita con respecto a Z, lo voy a reemplazar con esto. O sea, lo voy a reemplazar por sigma dividido E por I. ¿Está bien? Donde decía derivada de tita con respecto a Z, puse sigma sobre E por I. La E se va. ¿Está bien? Vamos a tacharla acá. Módulo de elasticidad longitudinal se va. Y lo que hice es despejar sigma. Y me quedó que sigma en el área es M por seno de beta por la variable I dividido el momento de inercia con respecto al eje neutro. O sea que las tensiones en una sección sometida a momento flexor van a ser proporcionales al momento flexor y a este ángulo de los dos conjugados de inercia. Podemos ver que nosotros este ángulo no lo vamos a calcular, lo vamos a trabajar de otra manera. Proporcional a I. ¿Qué es I? La distancia al eje neutro. O sea, si la distancia al eje neutro es el doble, las tensiones son el doble. E inversamente proporcional al momento de inercia con respecto al eje neutro. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes tienen una viga que tiene un momento de inercia grande con respecto al eje neutro, las tensiones van a ser más chicas. Si el momento de inercia es chico, las tensiones van a ser más grandes. Está bien, algo que ya sabíamos intuitivamente, los que por lo menos no lo habían cursado antes, que cuando yo tengo flexión, lo que me interesa no es un área grande como en la solicitación axil. Lo que me interesa para que la estructura sea más resistente es que el momento de inercia sea el más grande posible. Es más, para una sección voy a tratar que la línea de fuerza coincida con el eje principal 2, de tal manera que JN sea el eje principal 1 que tiene el momento de inercia mayor. Y lo que tengo acá, dibujado, es la distribución de tensiones. Si el momento es
de esta manera y uso la regla de la mano izquierda, del lado de arriba tengo la compresión y del lado de abajo tengo la tracción. ¿Y con qué distribución? Lineal con respecto al eje neutro. O sea, si estoy al doble de distancia del eje neutro, tengo el doble de tensiones. El eje neutro es baricéntrico, no necesariamente está en la mitad de la sección, entonces es muy probable, nosotros no vamos a hacer ejercicio con secciones asimétricas, pero es muy probable que, por ejemplo, este valor en módulo sea más grande que este. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Entonces, en cualquier punto de esta recta, ¿qué tensión voy a tener? Esta sigma que está acá. ¿Está bien? Porque todas estas fibras están a la misma distancia ahí del eje neutro. Las máximas las voy a tener en los extremos, acá y acá. El estado de tensión, ya se lo voy adelantando, para una flexión que no tiene corte como esta, es este. Este es el cubo elemental para la flexión pura y simple. Le podemos ver sin solicitación axial porque después la vamos a combinar. Pero en realidad, si no hay corte, siempre va a ser así porque a lo sumo se va a sumar la de las axiales. Pablo. Bueno, en este minuto les pregunto, ¿a qué le hace acordar este estado de tensión? ¿Qué otro estado de tensión vieron con esta forma? 3 planos principales, uno con sigma, los otros 0 y 0. El axial. En la El solicitación normal, digamos, axial. el fondo normal. Exactamente. Ustedes en la flexión pura van a tener el mismo estado de tensión de la solicitación axial. ¿Qué quiere decir? Que van a poder comparar la rotura con el ensayo de tracción, porque el estado de tensión es el mismo. ¿Está bien? La distribución de tensión es distinta, porque en la solicitación